se produce un conflicto y si no tuviera el derecho, seguramente volveríamos a la etapa de la ley del ojo por ojo, es decir, los individuos harían justicia por propia mano, y acá en este ejemplo vemos que esa definición a la cual estamos acudiendo, en el sentido de que en una sociedad civilizada hay conductas que están en intereses opuestos, se necesita una norma que compatibilice los quereres de uno y los quereres de otro. Y entonces empiezan a aparecer normas que ayudan a una convivencia más civilizada, y ahí ya encontramos ese primer esbozo de derecho, es decir, es un conjunto de normas que permiten, decimos conjunto porque no es una norma el derecho, sino que es un conjunto de normas que están estipuladas en numerosas leyes, en numerosas reglamentaciones, y que van aportando a una convivencia o a regular esa convivencia de intereses que se encuentran en distintos sentidos opuestos. Normalmente el derecho romano nos da, ¿no es cierto?, una noción del derecho, como decía Justiniano, ¿no es cierto?, en dar a cada uno lo suyo. Decimos, veamos una frase, ¿no es cierto?, veamos una frase de una persona a quien le roban, a quien le violan o a quien le matan a un familiar. Ustedes escucharán por los medios televisivos, escucharán que esa persona manifiesta: yo lo único que quiero es que se haga derecho o que se haga justicia, que vendría a ser lo mismo, ¿no es cierto? Ese ideal de justicia nos lleva un poco a una situación de poner las cosas a su estado anterior. Bien, supongamos, en el caso de aquel que le robaron o aquel que sería un ejemplo netamente visible de que lo que pretende es que se restituya aquel bien que se le quitó. Ahora, supongamos en el caso de aquel que sufre la pérdida de un familiar en un hecho doloso o culposo, pero hay una pérdida de una vida, o aquella persona víctima de un delito sexual, hay una violación a un bien jurídico, cuál es la integridad sexual. A esas personas la justicia no le puede, hacer como que no pasó, sino que lo que tiene que buscar es la retribución de poner las cosas como estaban antes. Sin duda que ese poner las cosas como estaban antes no es volver a hacer como que no pasó nada, al contrario. Ahí es donde vamos a tener nosotros ya la primer señal del concepto de derecho penal. Es decir, el derecho penal, ya como una rama del derecho en general, el derecho penal ya se va a convertir en un conjunto también de normas que tutelan bienes jurídicos, como ser la vida, la propiedad, la integridad sexual, la administración pública, la salud, la integridad física, como los delitos de lesiones. Entonces decimos que el derecho penal tutela bienes jurídicos, y ahí viene otra noción que ustedes también es interesante que empecemos más o menos a manejar los conceptos que son más importantes en nuestra materia. Y hemos dicho, ¿no es cierto?, por ejemplo, el derecho, conjunto de normas que tratan de regular conductas que se encuentran en interferencia subjetiva. Después hemos dicho que el derecho penal ya es un conjunto de normas que tutelan conductas. Obvio que ahí ya hacemos la primer señal distintiva de que solamente el ser humano es el que puede realizar una conducta. Es decir, los animales no realizan conductas. Por ahí siempre les suelo dar el ejemplo de los monitos de los circos o de los osos, que dicen tienen conducta porque hacen piruetas o eligen los colores. Son hábitos, no son conductas, son hábitos que se les logra desarrollar a través de premios y castigos, así como el perro que se utiliza en la policía de drogas, ¿no? Es decir, son hábitos.
Con respecto a, volviendo un poco al tema, en el caso del derecho penal, tenemos que utilizar este concepto de bien jurídico, ¿no es cierto? Es decir, las conductas de los seres humanos afectan bienes jurídicos. Y entonces cualquier persona diría, bueno, ¿y qué es un bien jurídico? Un bien jurídico es un valor que el Estado se fija como política de protección, y los bienes jurídicos, vamos de los más importantes, y ese ha sido el criterio que se ha elegido el codificador cuando esboza el Código Penal. Dice, bueno, primero vamos a arrancar con los delitos contra la vida, luego contra la integridad física, luego contra la propiedad, luego contra la integridad sexual, y así sucesivamente, si bien todos son importantes, pero en cuanto a un grado de prioridad, ¿no es cierto? Los primeros bienes jurídicos hacen a la vida, a la integridad física, a la libertad, a la integridad sexual, luego vamos a la propiedad, y así sucesivamente, en un orden en cuanto a importancia. Bueno, entonces tenemos el concepto de bien jurídico, decimos, son valores que el Estado se pretende tutelar y cuya violación, ahí vamos a lo importante, la violación de esos bienes jurídicos acarrea para aquel que lo realiza una sanción que nosotros llamamos penas. Y ya más o menos con estos conceptos podemos decir que también ustedes en la unidad ahí dice divisiones del derecho penal. Bien, las divisiones, digamos, tenemos un derecho penal sustantivo o derecho común, que es aquel que se encarga de las penas, de los delitos y de las medidas de seguridad. Y también algunos hablan de derecho penal contravencional, que es aquel que atañe netamente a las faltas. Ya ahí hay que marcar una diferencia. El derecho contravencional no trata delitos, sino que trata faltas. Y también algunos autores hablan del derecho penal disciplinario, que ustedes lo tienen ejemplificado en el régimen de la escuela, es decir, aquel que llega tarde o aquel que falta al servicio tiene una pena, una sanción, y eso es derecho penal disciplinario. Este derecho penal disciplinario también lo podemos ver en ámbitos como en una relación laboral, donde el patrón le aplica una sanción al empleado que llega tarde, o aquel que viene sin causa, no viene sin causa a trabajar. También lo vemos en el derecho administrativo, cuando se aplica sanciones a los empleados que cometen faltas o incumplimiento a sus deberes administrativos. Bien, otra de las divisiones que tienen ahí en el programa ustedes, ¿no es cierto? Tenemos un concepto de qué es la política criminal. La política criminal es la que baja desde las esferas del Estado en cuanto a todo lo referente a derecho penal, vendría a ser la fijación de los rumbos, ¿no? Vemos en ejemplos a diario la imputabilidad, de cómo la sociedad se debate. Vean ustedes los temas que son materia de debate en nuestros días, ¿no es cierto?, en cuanto a la imputabilidad de los menores, en cuanto a que si los presos deben salir en libertad o no, si con esto de la pandemia los presos deben estar adentro o deben estar afuera. Esas son las políticas esa es la política criminal. Si el aborto debe ser punible o no debe ser punible. Bueno, todos esos son los lineamientos que bajan del Estado y es la política criminal de un país. Así decimos, en Alemania o en Rusia a lo mejor el aborto no es punible, pero en la Argentina todavía es punible. Bien, con respecto a... hablamos bueno, acá viene la parte relacionada a algo que está ahí en la cartilla, que vendría a ser, voy a tratar de ser lo más sintético